muy buenas tardes, queridos amigos, los que estéis al otro lado de las pantallas. Soy José Manuel Dolader, este es un programa especial de Escaleras de la Dependencia, aquí en la radio social labarandilla.org, y hoy vamos a hablar del 23 Congreso de Patología Dual que se ha celebrado en Sevilla los días 26, 27 y 28. Podríamos hablar con Néstor Selman, podríamos hablar con Carlos Roncero, podríamos hablar con gente vinculada al mundo de la psiquiatría, pero qué mejor que hablar de alguna forma casi con los propios pacientes o personas vinculadas con el mundo de la patología dual. Primero me voy a la que conozco, porque ya he saludado a los tres antes de empezar el programa, pero primero voy a saludar a Regina, que para eso es la única chica que hay en este programa. Regina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, antes de nada, porque Catearen Loturac, lo voy a decir mal, casi prefiero que nos digas tú quiénes sois. Bueno, pues somos una asociación que está creada en Debagoyena por un problema que hemos visto entre las madres, que no estamos atendidos por el tema de la sanidad. Tenemos chavales que tienen problemas con adicciones y con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay una patología dual. Entonces estamos en la puerta giratoria, que nos están mandando de un sitio para otro, que nos dicen que nos están dando el tratamiento que dicen ellos, pero nosotros no estamos teniendo ese traje a medida que dicen los expertos. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido estar en las Juntas Generales de Guipúzcoa, hemos planteado la problemática que tenemos, hemos tenido palabras bonitas, pero no nos han dado soluciones y al final pues hemos ido al Parlamento Vasco. Estuvimos el día 5 de noviembre en el Parlamento Vasco y se comentó que íbamos a ir a Sevilla a traer información de la patología dual, pues para ver cómo podemos entre todos gestionar el poder dar tratamiento a estos chavales que tanto necesitan y a las familias que estamos desbordadas. O sea, lo que sois una avanzadilla, ¿no? Una avanzadilla que ha ido en representación del gobierno vasco para luego el gobierno vasco que se sitúe y que sepa cómo hay que trabajar la patología dual. Sí, nosotros el nombre de Catearen Loturac ponemos a raíz de los eslabones que no se están uniendo. Nosotros sí que vemos que la gente está haciendo su trabajo, pero al no unirse ese eslabón, estamos en la puerta giratoria. Te están dando un tratamiento, pero es un tratamiento a medias. Entonces, estos chavales van de fracaso en fracaso y muchos de ellos terminan en prisión, otros terminan en los psiquiátricos y otros terminan en las cunetas. Entonces, esto nos tienen que ayudar a parar y a que estos chavales puedan tener un tratamiento digno. Como la última reunión que estuvo Marta Torres en San Sebastián, dijo, estáis en la obligación de exigir un traje a medida para estos chavales. Entonces, lo que no vemos es ese traje a medida. Perfecto. Y esto lo hemos visto en Sevilla, porque el mes de agosto nos hemos puesto en contacto con las andaluzas, con las de Ibiza, con las de Barcelona, con las de Valencia, mediante internet hemos localizado asociaciones y nos hemos dado cuenta que es que todas las familias hablamos el mismo idioma, todas estamos con esta problemática. Entonces estamos viendo suicidios, estamos viendo de todo, pero todo esto porque no nos están dando el traje a medida que necesitan estos chavales. Pero la sorpresa es que tú cuando vas donde la consejera de salud te dicen que no, que todo tenemos, y esto no es cierto. Ajá, perfecto. Entonces, a ver cómo podemos solucionar este tema. Perfecto. ¿Quién es tu amigo, el compañero que tienes a tu izquierda en medio de la pantalla? ¿Nos lo presentas? Sí, bueno, pues él es John y es un colaborador de la asociación. Ajá. John, explícanos qué es la patología dual, porque he empezado yo a hablar, me he lanzado, pero por si algún oyente no sabe lo que es patología dual. Bueno, la patología dual, como dice la palabra dual, significa doble, viene a decir que existe un problema neurológico. El cerebro es agua, grasa y placer. Desde que nacemos en la placenta, estamos unidos al cordón umbilical. Una vez que se corta esa placenta, que digamos es cuando empieza la vida en serio del individuo, pues somos mamíferos, funcionamos. De la teta al chupete, al cigarro, bueno, eso explicaría un poco la adicción. Hay un trastorno neurológico en el cerebro, bien por el hipocampo, el sistema límbico, no vamos a entrar en nombres técnicos, pero se está, después de 25 años estudiando, Néstor Selman, Miguel Casas, unos eruditos, Marta Torrent, Nora Volkov, desde Estados Unidos,
han llegado a la conclusión de que el problema neurológico conlleva una adicción. Es decir, uno no es drogadicto porque quiere, tiene un trastorno mental y como le falta del cerebro agua y grasa que te he dicho antes, le falta el placer lo tiene que buscar. Como estamos hablando de una edad vulnerable, un niño, joven, adolescente, entre 13 y 15 años, pues lo lógico es que empiece a tontear, pues el cigarrito, el porrito, en fin. Está en un momento muy delicado en el que no hay suficiente madurez, pero el trastorno que él tiene le lleva un poco a esa dualidad. Es decir, por una parte es adicto, pero no es adicto porque se quiere drogar, es adicto porque tiene un trastorno mental. Tanto Miguel Casas, presidente de la Asociación Española de Patología Dual, tanto Néstor Serman, brillantes personas, presidente de la Fundación Española de Patología Dual, Marta Torrens, colaboradora de Miguel Casas en Barcelona, Carlos Roncero, excelente colaborador con Néstor Serman desde el Psiquiátrico Marañón, han conseguido en los últimos 5 años meter, digamos, en secciones científicas a 25 expertos de todo el mundo. Y han llegado a una conclusión. Más aulas, menos cárceles. ¿Por qué? Porque la persona que sufre adicción en esas edades jóvenes se puede hacer un verdadero adicto. El adicto, como no tiene recursos económicos, pues al final, digamos que, entre comillas, y permíteme la expresión, el trapicheo, lo que encuentra en la calle, pues de alguna manera le va a llevar por vulnerabilidad a un mundo que no va a poder controlar y se va a evadir pues con la droga. La droga y todo lo que conlleva el mundo de la droga. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que en este congreso, si quieres luego te resumiré cuando tú me des la oportunidad, desde 82 más o menos temas que componen estas conferencias, las han dividido en 3 aspectos que tiene la patología dual. Sería el aspecto, digamos, neurológico. Las neurociencias explican que hoy en día, lo mismo que tenemos drones para ver el volcán de La Palma, hay una especie de biomarcadores, que son unos drones que, metidos en el cerebro, pueden demostrar que las 50 áreas de Brodmann que existen en el cerebro son compartimentos diferentes. Y cuando uno de ellos se lesiona, el tratamiento neurológico hay que estudiarlo. Antiguamente se decía que podía haber esquizofrenia, se decía que podía haber trastorno de personalidad, se dice que puede haber pues bipolar, pero hoy en día ya no se habla de esquizofrenia, se habla de esquizofrenias. Quiere decir que todos tenemos un poquito de algo. Pero claro, el que se toma 2 vinos no es un alcohólico. Está haciendo sociabilidad en el bar, con los amigos. Ahora, si de 2 vinos pasamos a 6, 8, a la litrona, y esto se convierte en una adicción continuada, efectivamente ya tenemos un problema de adicción, que originó primariamente nuestro cerebro. Es decir, de cada 10 personas se ve que 8 tienen un problema neurológico. Y han llegado a la conclusión en este 23 Congreso de que la patología dual es un problema neurológico y como tal la neurociencia lo tiene que abordar. Perfecto. Luego la psicología clínica dirá cómo la vulnerabilidad, cómo la psicosis, cómo la evolución de digamos, la parte afectiva de la mente debe de tratarse. Y un tercer tema en lo que lo han dividido sería el problema de las adicciones. ¿Qué interconexión hay entre las diferentes adicciones? Y es más, están llegando a algo que hace 15 años hubiera sido ridículo pensar. Dicen, si por ejemplo el cannabis hoy en día se puede controlar, racionalizar y usar como los países que han legalizado la droga, que son Alemania, Holanda, Suiza, Finlandia, en fin, si lo haríamos de una manera controlada, se ve que el cannabis mejora a estos individuos. Pero claro, esto supone una verdadera organización, una verdadera, digamos, transversalidad en el aspecto sociosanitario. Tienen que intervenir educación, tiene que intervenir el terapeuta, tiene que intervenir el psiquiatra forense, tiene que intervenir, digamos, un conjunto de personas que aborden el tema. Perfecto. Yo voy ahora al centro. Voy a hacer un matiz, perdóname, amigo. No, porque además has dicho que tú te gusta hablar mucho, digo, pues ya casi te voy a cortar. Y luego volvemos. Simplemente un matiz, porque como el domingo estuve entrevistando en otra radio a Roncero, Roncero es jefe de servicio de psiquiatría actualmente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el que acabas de nombrar que era vicepresidente. Y es vicepresidente de la Sociedad Española de Patología. Exactamente. Sí que voy a hacer, antes de hablar
hablar de tu compañero con el tercero, porque si no me dirá el presidente Fejar, me dirá, oye, que son 3 y yo soy uno, pásame de vez en cuando. Mira, os voy a presentar, no sé si tuvisteis el honor o el placer de veros en Sevilla, pero los 4 habéis estado en Sevilla. La persona que está abajo, creo que yo lo veo en la pantalla, digo, todos nuestros oyentes también lo ven abajo, ¿no? Él es el presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Lo que decíamos antes, esos viciosos que se gastaban el dinero en las máquinas tragaperras, pues ahora se ha demostrado que no son viciosos, sino simplemente son personas que tienen un problema de salud que se llama ludopatía. Don Máximo Gutiérrez, muy buenas tardes, a las 18:20. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien. Un placer. No nos quejaremos. Estabas escuchando aquí a los amigos, ellos hablaban de otras adicciones como son el caso de las drogas. Ahora vamos a hablar de otra adicción también tan complicada y tan peligrosa como son las drogas, que es el tema de la ludopatía, de la adicción al juego. Lo que te han dicho ellos, que he oído ya en alguna ocasión, sobre todo a Néstor Selman, de que normalmente las personas que tienen una patología dual, está claro, si tienen una patología dual es porque tienen un trastorno mental más una adicción, pero tu gente y tú, como persona afectada por esa maldita enfermedad de la ludopatía, ¿os consideráis que también tenéis un problema de salud mental o no? Explícalo un poco, porque son distintas... No, evidentemente está catalogado dentro de los trastornos mentales, es decir, está clasificado tanto en el CIE-11 como en la Organización Mundial, o sea, como en la clasificación del DSM-5 de la APA, está claramente, y además le han cambiado el nombre. Ahora ya no es juego patológico ni ludopatía, ahora es trastorno por juego de apuestas. A ver, ¿vale? vuélvelo a decir, que así ya me lo apunto y ya no lo... Pero eso es tan nuevo de hace días, ¿no? Sí, no, de hace poco. No hace días, pero de hace poco. Es trastorno por juego de apuestas. Esa es la clasificación real y técnica ahora en la que está. Evidentemente da lo mismo. Llámalo ludopatía, llámalo juego patológico, es un trastorno mental, evidentemente, bajo nuestro punto de vista. Ahí lo que no es que estemos del todo de acuerdo, es en que todos los adictos tienen patología dual. Por lo menos, a ver, casi seguro que es como decir, todas las personas que tienen el pie roto tienen otra patología. Sí, a lo mejor sí, pero no necesariamente tienen que estar interconectadas. En algunos casos sí, como ha dicho bien el compañero, ¿sabes? Evidentemente, y tiene que tratarse desde una transversalidad en esos casos. Es decir, en nuestro colectivo nos hemos encontrado, y además me alegro que sacara antes, al principio, Regina, el tema, cuando hemos ido algunas veces a los centros penitenciarios, si algo nos ha llamado la atención, es, por ejemplo, que tienen a personas con una patología mental, en algunos casos grave, que han cometido delitos por su adicción al juego, y los tienen mezclados con cualquier, o sea, como con los internos normales, o decir normales, con los que, bueno, generalmente no hay esa patología, o patología o incluso discapacidad, en algún caso hemos llegado a ver. Creemos que eso es con mucho cariño, pero muy contundente, es una salvajada, es decir, no pueden permitirse esa mezcla de personas, y que tiene que tratarse transversalmente como cualquier patología dual que pueda haber, ya no solo de mental, sino cualquier persona que tenga un doble trastorno, una doble enfermedad en el que esté conectado. Es decir, a nadie se le ocurriría pensar que alguien que tiene bueno, pues pueda fumar porque resulta que los pulmones los tiene bien. Bueno, pues no, pues seguramente que hay una correlación seguramente en una patología pulmonar y en una patología coronaria. Igual que, por ejemplo, ahora con el COVID, las personas que tienen otras patologías son mucho más vulnerables que la persona que no la tiene. Por tanto, ahí sí que estaríamos de acuerdo, pero evidentemente... Además, fue muy interesante la mesa del foro de debate en la que intervine yo como Fejar, fue el sábado por la tarde, y fue una hora además que era relativamente mala, pero sí que asistió bastante gente a las 4 de la tarde, y en él estábamos pues, desde
representante de Ramón y Cajal, el jefe de psiquiatría del Marañón, estaba también Enrique Echeburúa, el profesor del País Vasco y experto en adicciones comportamentales, y estaba también del 12 de octubre José Ramón, el psiquiatra médico adjunto de psiquiatría del 12 de octubre. Por lo tanto, éramos bastantes personas y más o menos, pues eso, evidentemente lo que vemos es que en la situación actual las adicciones ocupan una gran franja y deberían de ocupar esa misma gran franja en los recursos. Sin embargo, ocupa un alto porcentaje en las estadísticas de las personas afectadas, pero no se corresponde con los recursos que derivan a la salud y a tratamientos efectivos en ese sentido. Máximo, yo alguna vez a Néstor le he escuchado, Carlos Roncero y el compañero que ha hablado también de Miguel Casa, los conozco, pero no he hablado tanto, de que uno de los problemas que tiene la patología dual es que muchas veces, cuando hablamos de una persona de juego, ahora hablamos contigo, que tiene esa adicción al juego, a veces se le trata, por un lado, la adicción al juego, y a lo mejor si tiene un trastorno mental, el trastorno mental también se trata por otro lado. Entonces lo que reclama Néstor es que esto sea algo común, que las dos áreas... Cuéntanos. Eso lo hemos tratado precisamente en el foro de debates, también salió, y es lo que hemos tratado. Es decir, además ha habido una evolución en esos distintos tratamientos. Al principio se trataba, por ejemplo, como si dijéramos, la primaria, ¿sabéis? Y cuando terminabas el tratamiento de, por decir, la enfermedad primaria y tratabas la secundaria. Es decir, alguien que tenga, por ejemplo, dos adicciones, se trataba primero la que considerábamos primaria y luego cuando se rehabilitaba o más o menos se tenía controlada esa patología, se iba a la siguiente. Luego se pasó al revés, o sea, a tratarlas paralelamente, es decir, se trataba, si alguien que tuviera dos patologías, pues se trataba una y se trataba a la vez otra, pero sin la transversalidad que decía el compañero antes, y eso es lo que creo que sí se está acertando en la petición de ese tratamiento, en que sea correlacionado y transversal el tratamiento de esas dos patologías, cuando tienen además una correlación realmente importante en muchos casos. Oye, ¿estás contento? ¿Crees que es positivo estos congresos, que más creo que es el congreso más importante que hay a nivel mundial de patología dual? Para ti como presidente de FEJAR, así luego ya vamos con los compañeros del País Vasco, ¿crees que es importante que se realicen estos congresos? Sin duda, date cuenta que la asistencia que ha habido eran de 1.600 personas. Creo que seguramente, no me equivocaré si digo que es el congreso más numeroso que ha habido después de la pandemia en España. Ajá, perfecto. O por lo menos como congreso como tal. Entonces, por lo tanto, y además creo que ha sido un congreso, así se lo transmitía a Néstor también y a Carlos Rocero. Para mí, chapó, es un congreso que ha generado muchos debates, muchísimas ponencias. Date cuenta que solamente el programa tiene 47 páginas. 47 páginas, qué barbaridad. Tenéis que ir con unos zascandiles de una sala a otra, ¿no? Esto es todo el programa, 47 páginas. Y hombre, yo la verdad es que algunas veces con estos programas así, a veces tienes que escoger entre una ponencia y otra, y a lo mejor hay veces que te gustaría ver, pero vamos, el que no quiera asistir a ninguno es porque no quiere, porque realmente ha habido un abanico de ponencias, y muy interesante, además ponencias, mesas de debate, foros de debate, o sea, con una variedad impresionante, y además muy bien. A mí me ha gustado. Perfecto, vamos al tercer compañero de arriba, así que se presente y le hacemos unas preguntas. ¿Quién es el que tenemos ahí a vuestra izquierda, a la derecha en la pantalla? Hola, muy buenas, soy José Ángel, el marido de Regina. Y bueno, estuve en el congreso y bueno, podríamos hablar del congreso si quieres, sí. A nivel familiar, lo que más o menos las familias vimos o pudimos entender, ¿no? Ajá. Pues cuéntanos, marido de Regina. José Ángel, José Ángel, que es un poquito más corto. Eso es. Como familiar, ¿qué experiencia te traes para trasladar al gobierno
hay vuestro? Bueno, a ver, hoy hemos hecho una pequeña reunión, tenemos cosas que hablar, porque, bueno, tampoco tenemos, vamos a decir, demasiada información claro, de las 200 ponencias que hubo. Pues claro, eso habrá que estudiarlo un poquito. No pudimos estar en las ponencias, porque claro, nosotros somos una institución sin ánimo de lucro, en la cual, claro, las ponencias había que pagar. Y desgraciadamente yo pensaba que con las familias iban a tener una diferencia en el sentido de, oye, esta gente son, la mayoría de ellos, familias, padres, hijos, hermanos, amigos y tal, no hay dinero. Y conseguir dinero no es sencillo. Entonces pensamos que podían tener una diferencia, porque había algunas de las ponencias donde sí nos hubiera gustado estar, ¿no? A ver qué es lo que se hablaba. Pero bueno, en cuanto, vamos a decir, al no estar en ninguna ponencia, todo lo que hay de esas 200 ponencias que hubo, pues yo entiendo que en cuanto a la investigación, al conocimiento del TDAH por estos profesionales, pues muy, muy interesante, ¿no? Ahora, si me dices en cuanto a las familias, insuficiente, pobre. O sea, tuvimos las familias 2 horas, de las cuales yo creo que aproximadamente 1 hora, hora y algo, pues se lo comieron entre pues el doctor Casas, etcétera, etcétera, pero explicando un poquito la problemática, ¿no? Pero también hacía falta que explicasen esta problemática. También, sí, también, sí. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo, por ejemplo, eché mucho en falta. Bueno, los andaluces tuvieron suerte porque estaba ahí el defensor del pueblo andaluz. Yo no le conocía, luego me he enterado posteriormente que estuvo el defensor del pueblo entre las familias y tal, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga al respecto? Pues yo creo que este problema social es tan tremendo, que de alguna manera para conocer este problema, para darle viabilidad a los enfermos y a sus familias, o sea, a los pacientes y a su familia, yo creo que tienen que estar, tienen que participar, ¿no? Vamos a decir que las instituciones educativas, muy importante. El doctor Casas se metió bastante con ese tema, porque se ven muchos fracasos en chavales pequeños, pues, por ejemplo, TDAHs que no están diagnosticados o mal diagnosticados, y claro, esto a la larga pues le trae un fracaso. Entonces hay que empezar a tratar desde que son pequeños, desde que se ve que hay una problemática. Oye, sí. Bueno, eso en cuanto a lo educativas, policiables. La policía no sabe cómo tiene que tratar a esta gente, no tiene ni pajotera idea, los trata como delincuentes, como, no sé, de una manera brutal. Judiciales. ¿Cómo me va un señor fiscal o un señor juez? ¿Cómo me va a juzgar si no conoce lo que es esta enfermedad? Si no tiene ni idea. O sea, me está juzgando por unos hechos penales, vamos a decir, entre comillas, y que la mayoría de las veces son hechos penales delictivos, porque como necesitan consumir para quitar su malestar, ellos en las sustancias es su medicina. O sea, ellos para quitar su malestar necesitan una medicina. ¿Y dónde la buscan? En las sustancias. Desgraciadamente la buscan en las sustancias. ¿Qué más? Pues tenemos el tema, luego muchos de estos, claro, han delinquido, han robado una televisión, han robado una cartera a una señora, a la cárcel. O sea, el juez dictamina sin ayudarles a decir, oye, este señor tiene una problemática, necesitamos centros especializados para atender esta patología. Desgraciadamente no los hay. Y los que hay son privados. ¿Quién se puede permitir el lujo de pagar 5.000, 12.000 euros al mes? Fíjate, ¿Qué familia se puede permitir eso? Te estaba escuchando, luego volvemos otra vez, pero fíjate, yo creo que Fejar, a diferencia de vuestro problema, que es que habéis visto que pensabais que erais pocos, pero sin embargo habéis visto que por toda España hay asociaciones y cada vez se está desarrollando más. Yo sí que me gustaría que explicara Máximo, porque Máximo, esto que estaban contando aquí los compañeros, a ti hace 20 años, cuando llegaste de presidente y cuando te metiste en las juntas directivas, es lo que entonces te ocurría, ¿no? Te quejabas de que no sabían los policías cómo trataros a la gente cuando estaban ahí jugando, cuando tenían problemas, intentos de suicidio, los jueces no sabían, uno había robado en la empresa por jugar, directamente perdía el trabajo.
Cuéntanos, esa evolución la has vivido en estos años, cómo se ha mejorado el tratamiento por parte de los fiscales, de los jueces, socialmente, te digo, para animar a los compañeros de arriba. Sí, bueno, sí, seguimos viviéndola, ¿eh? O sea, no es tan bonito. Es cierto que ahora mismo hay una mayor concienciación, pero sí te puedo decir que las reuniones últimas que he tenido yo con Fiscalía no, insisten en algo que yo creo que es un error por lo menos de principio, que puedo entenderles como fiscales, ¿sabes? En el que la última vez yo me acuerdo de una fiscal que me decía, no, es que claro, es que a mí me tenéis que demostrar que realmente estáis enfermos por ludopatía y tenéis que traerme un diagnóstico de salud pública. No me vale una entidad privada como puede ser una asociación nuestra. Dice, y además no solo eso, dice, me tenéis que demostrar que la capacidad evolutiva es realmente real y grave. Es decir, no es lo mismo alguien que juegue un poquito cada día y tiene problemas a alguien que realmente necesite jugar todos los días y con una necesidad imperiosa. Hay una desensibilización hacia estas patologías y se sigue viendo, pues eso, como el que tiene un problema de adicción de droga es porque quiere y el que tiene un problema de juego es porque quiere. Cuando lo ha dicho también antes muy bien el compañero, mira, es que hay factores externos a nosotros mismos que nos pueden hacer llevar a caer en una adicción sin necesidad de tener una culpabilidad en coger esa enfermedad. Es decir, a nadie se le ocurriría pensar que alguien es culpable por coger el cáncer. Mira, no. Entonces, si está tipificado como una enfermedad, no hay nadie culpable de coger el cáncer. Al final porque además no hay una correlación entre las actuaciones y la patología. No todos los que juegan terminan ludópatas, no todos los que beben terminan alcohólicos. Por lo tanto, ahí tendrían que analizar persona por persona y desde luego decir a los compañeros que paciencia y mucho ánimo en la lucha, porque las luchas son duras. Nosotros llevamos 30 años y hasta hace poco no se hablaba de ludopatía prácticamente. Ahora parece que estamos de moda, por desgracia, digo por desgracia, ¿sabes? Y se habla algo más. Y hasta ahora estábamos solos y de repente ahora están saliendo organizaciones que, bueno, que con todos mis respetos, ¿dónde estaban todos estos años? Ahora que se está poniendo un poco más de dinero en el asunto, pues ahora resulta que aparecen pues entidades que nunca se han dedicado a la ludopatía, hacen hasta anuncios de prevención de la ludopatía. Dice, bueno, ¿y de dónde sacan la pasta? Porque nosotros 30 años y no hemos visto ni la más mínima posibilidad de hacer un anuncio de ese tipo. Me vas a permitir, Máximo, voy a preguntar al matrimonio, bueno, o al otro compañero, porque seguro que está hablando de algún hijo o está de representación por algún familiar. ¿Cómo os disteis cuenta de vuestro hijo que tenía una patología dual? Si no os importa, lo digo por si algún padre en este momento está escuchando, que sepa cómo tiene que actuar. ¿Cómo fue vuestro hijo? Bueno, pues te explico con 4 palabras. A mi hijo le detectaron TDAH a los 13, 14 años y con unas preguntas que nos hicieron a nosotros como padres, a la escuela como escuela, pues detectaron que era un TDAH y que se le tenía que poner medicación. Bueno, pues le ponen medicación, de 14 a 17 años le trata un neurólogo con Concerta, que al cabo de los años, ya con 20 años nos enteramos por el doctor Casas que eso es anfetamina dura y pura, y a los 17 años le cogen y le quitan, porque ya no es hiperactivo. Cuando pasamos de neurólogo infantil a neurólogo de adulto, le cogen y le quitan la medicación. Entonces, claro, bueno, pues el chaval a los 19 años nos empiezan a saltar las alarmas, cambio de amigos, etcétera, etcétera. Se me coge y se me va con otros amigos a unas vacaciones y, claro, él no tenía dinero para irse de vacaciones, habían hecho algún chanchullo y se fueron. Y cuando vino a casa yo le dije, a ver, aquí hay un problema y esto hay que darle una solución. Yo me fui a Proyecto Hombre, en Proyecto Hombre, mientras él estaba fuera,
comenté lo que me pasaba y ellos me decían que tenía que ir con el chaval. Le dije al chaval, cuando vengas a casa, vamos a Proyecto Hombre y a ver qué es lo que pasa. Nos pasan la entrevista y en Proyecto Hombre me dicen que yo digo que hay fuego, pero que ellos no ven fuego. Eso con 19 años. Hoy en día, con 28, le tengo en la cárcel. Le tengo en la cárcel, porque esto ha ido pues poco a poco a más. Y el doctor Casas, un día que estuvo explicando el tema del TDAH en Bilbao, ahí yo pude entender, porque habló muy claro y pude entender lo que era el TDAH y un TDAH mal gestionado, a dónde puede llegar. Y claro, la mala gestión es que a los 17 años de repente le cojan y le quitan. A ver. Hola. Sí, no te preocupes, te escuchamos. Entonces, fíjate, una cosa, Regina, creo que lo que estás en este momento diciendo es que la importancia de que desde muy jóvenes sepamos o se sepa qué es lo que tiene, qué patología tiene, ¿no? Para poder ayudarle a evolucionar. Exactamente. Este era un chaval que en clase andaba bien, no había problemas de nota, pero él me decía que se aburría. Entonces, en el momento que él entendía el concepto de lo que tenía que hacer, pues empezaba a jugar con otros amigos. Y había en clase, pues 5, que el profesor me decía, oye, es que me descomponen la clase. Y un día me vino el vecino de abajo y me dijo, hoy también la han castigado. Y resulta que no había ido a clase, se había quedado en casa. Y era, pues, esté o no esté, siempre está. Y ahí es donde nos saltan las alarmas. Entonces, vamos donde una psicóloga, le explico lo que nos ocurre. Esta me dice que hay que hacerle unas pruebas, le empiezan a hacer las pruebas. En un primer momento me hablan de altas... Sí, todo privado, te hablan de altas capacidades y después nos dicen que no da, pues imagínate, si tenía que dar 130, daba 127. Entonces nos empezaron a hablar que era tema de hiperactividad. Nos mandaron a una clínica privada, en particular, fuimos y cuando salgo de allí, pues tenía que coger la medicación, que valía 60 euros. Bueno, pues cogí ese día en la farmacia, le tuve ese mes con la medicación y al mes siguiente me fui donde su pediatra para que me haría la receta. Y la pediatra se agarra la cabeza y dice, ¿pero qué pasa? ¿Ahora todos los chavales adolescentes son hiperactivos? Yo, pues a ver, no sé. Entonces ella me mandó al neurólogo de la Seguridad Social. Fui al neurólogo de la Seguridad Social, él me hizo unas preguntas y me dijo que sí que era hiperactivo. Y así le tuvieron medicado en periodos de clase. Después los fines de semana no tomaba la medicación, Semana Santa y Navidad tampoco. Y así hasta los 17 años. Cuando a los 17 años pasamos al neurólogo de adultos, llego donde la neuróloga de adultos y me dice que mi hijo no es hiperactivo. Y le cogen y le quitan la medicación. Entonces, el doctor Casas se agarraba la cabeza y decía, pero a ver, ¿cómo esto es posible? Primero le hacen ser a su cabeza adicto y ahora le cogen y le quitan. Entonces, nosotros entendemos que esto es una mala praxis que ha habido por parte de sanidad, y que se nos están limpiando las manos. Ahí está el problema. Por eso la importancia, como el sábado decía el doctor Casas, desde la infancia, desde las escuelas, que se tenga mucho cuidado y que se ponga orden. Cuando hay una patología puede venir un fracaso. Claro, si un chaval está en clase, no entiende, no esto, pues al final se va, pues lo mismo que el bullying, y después aparecen los suicidios o pueden aparecer muchas cosas. Y esto, sí, dime. No, decía el compañero, ¿tu caso también estás por un familiar o tú como afectado? No, a ver, yo soy una persona con conocimientos médicos. Soy capaz y he hecho muchas especializaciones en el cerebro. He conocido, son mis amigos hoy en día, me contaron su problemática y lo que estoy es intentando unir los dos eslabones de los muchos que tiene Catea Lotura, que son... Es muy complicado entender cómo funciona el cerebro. Yo voy a ser un poquito crítico con el Congreso de Patología. No me pareció todo tan bonito. He asistido a muchos congresos y en los congresos los diferentes especialistas discuten y debaten lo último que conocen para ponerlo encima de la mesa y ordenar el puzzle. Aquí en este congreso me parece maravilloso porque son personas muy expertas, pero yo le hice una pregunta muy concreta y muy complicada al doctor Miguel Casas y me respondió correctamente. Mira,
y la patología dual reconocen que es un problema neurológico, supongamos que yo tengo un hijo de 17 años diagnosticado de hiperactividad. El trastorno de hiperactividad es más complejo de lo que la gente cree, porque hiperactividad parece que es muy movido. No es muy movido. El cerebro tiene una serie de sustancias que también llamamos receptores nicotínicos en el cerebro. Y se podría explicar por qué las adicciones están programadas genéticamente. Es decir, cuando tú naces sin mielina y te conviertes en un autista. Si naces con poca mielina, te conviertes en una esclerosis múltiple. Si naces sin una determinada sustancia, vas a tener Alzheimer o vas a tener cualquiera de esas enfermedades degenerativas que depende cada persona por su genética, va a, digamos, ir por un lado o por otro. Mira, una de las primeras ponencias de este congreso es los fenotipos. Se ha demostrado, igual que las leyes de Mendel, que todos tenemos un ADN diferente. Ese ADN viene inscrito ya en el cerebro, viene etiquetado. ¿Qué ocurre? Que no sabemos cuándo se va a manifestar. La esclerosis puede manifestarse a los 40, 50, 60. El Alzheimer también. Claro, si el Alzheimer se te presenta con 60 años o 70, pues al principio del 1 al 10, los 4 primeros pasos serían una demencia senil. Todos nos olvidamos dónde está el coche, o de apagar una luz, o de dónde he dejado esto. Eso no quiere decir que tengas Alzheimer. Bueno, pues te lo voy a trasladar y espera, no, prefiero que sigas luego, perdóname. Acuérdate eso que estabas diciendo, porque es que no recordaba que Máximo me ha dicho antes, me dice, oye, acuérdate que a las 7 menos cuarto me tengo que ir. Máximo, simplemente para terminar, si volvemos con el compañero. Estás escuchando ellos... que indiscutiblemente todo se puede mejorar, sobran comentarios. Pero tú como presidente de FEJAR, cuéntame, ¿qué idea te has sacado de este congreso y ya con eso te vas? Bueno, evidentemente yo creo que no es un congreso, como dicen, para familiares, ¿vale? No es como el nuestro. Nuestro congreso está especialmente hecho para afectados, la mayoría, en donde precisamente los técnicos o las personas expertas podemos de alguna manera trasladar nuestros conocimientos y nuestra experiencia en la materia al resto de asistentes, en el que la mayoría pues son personas adictas o familiares adictos a alguna, sobre todo adictos comportamentales. Este congreso es un congreso para profesionales prácticamente, entonces yo creo, en eso sí que les doy la razón a los compañeros, y en que además no el coste evidentemente para una persona es elevado. Si encima seguramente que muchos de los asistentes profesionales o bien la financiación la encuentran por sus trabajos o por entendido, incluso o sea, patrocinadores. Como sé que te tienes que ir, entonces, te he entendido. O sea, es un congreso interesante, pero más para los profesionales. Los congresos que hace FEJAR, que yo he tenido el honor de estar en varios, sois personas afectadas y debatís entre vosotros cómo os podéis curar mejor, las experiencias, el trabajo de los psicólogos. Perfecto, entendido. Pues Máximo, dime. Yo es lo que diferenciaría de este congreso de patología dual. Perfecto, pues Máximo, que sé que tenías prisa y otro día no me atenderás. Nos despedimos de ti y ya sigo con los compañeros de arriba. Igualmente, y un abrazo para ellos, ¿vale? Un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Hasta ahora. Adiós. Hasta luego. Perdóname, amigo, que te haya interrumpido, pero es que me había dicho Máximo, dice, oye, que no quiero quedar mal con vosotros. Mira, te voy a dar paso ahora a mis amigos, más que ya no me gusta decir la palabra compañeros porque son amigos. Son amigos que sufren. Mira, voy a ser un poquito y breve, crítico con el Congreso, y te digo por qué. Yo me encontré ahí habíamos 50 familiares, disponíamos de 2 horas para poder ser atendidos o hacer unas preguntas y ser respondidos. Se tiraron 1 hora autopresentándose, cuando ya les conocemos a todos. Yo creo que esa hora era excesiva. Después hay una primera pregunta que, lógicamente, ponte en el lugar. Si yo te estoy diciendo con instrumentos médicos es difícil, pues imagínate un familiar. Un familiar, y con todo el respeto del mundo, lo aborda desgarrado. Es decir, fíjate que cuando yo hice una pregunta y cuando recibí los aplausos de la gente,
igual que mi compañero que está aquí también hizo otra pregunta y recibió los mismos aplausos, nos dimos cuenta de que esas mujeres, la mayoría de las mujeres, madres, una día me llegó a decir, ¿por qué mi hijo se autolesiona? ¿Por qué mi hijo se hace cortes de sangre? Que lo hace para aliviar el dolor. Fíjate tú, el nivel de desgarro. Si yo sería el doctor Miguel Casas en esta tribuna moderadora, sabiendo que ha pagado cada médico 500 euros, que él me reconoce que esta es una enfermedad de ricos, que él reconoce que de aproximadamente 1.200.000 afectados en el área de la comunidad catalana, 200.000 solo diagnosticados. Si él me reconoce que la mayoría de centros que se ponen la medalla son privados, no hay públicos, con todo esto, esas familiares acudían a buscar una solución. Yo le había mandado un correo electrónico, bueno, le mandamos como asociación a Néstor Serman, diciendo, por favor, os leemos, os entendemos, pero necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos que seáis nuestro faro de luz que nos alumbre en esta terrible y nocturna realidad. A partir de aquí te voy a dejar con mis compañeros, pero una puntualización. Yo le dije a Miguel Casas, si yo te hago unas conclusiones, ya que vosotros no nos las dais, porque yo iba buscando eso, conclusiones del Congreso que puedan servir para que yo en el Parlamento Vasco, que me dicen que tienen de todo, es decir, como en el Congreso Español dicen tener falta de recursos, que tenemos que ser más integradores, y el Gobierno Vasco me dice que ya lo tiene todo. Pues yo no sé dónde. Sí, privado sí. Bueno, y privado, el único centro privado que hay, si dispone de 14 habitaciones y las demás son de 6.000 euros al mes o 12.000, pues hombre, eso no es una solución. Hay familias que con 800 euros, como puedo cobrar yo por una incapacidad, pues si tengo que pagar 500 de piso, pues me voy a saber qué hago con mi hijo. Y ya por último y para finalizar, le dije a Miguel Casas, si yo tengo unas conclusiones y te las envío, ¿tú me lo corroboras? Me dijo que sí, y que gracias por la intervención. Dije, porque aquí hay familias que no saben expresarse, que no tienen igual la capacidad verbal que pueda tener yo, pero que en el fondo de su corazón les duele cada día y cada noche un mogollón. Y este dolor no lo pueden mitigar. Y no se les puede decir, sí, científicamente ya está probado. Científicamente ya se ve que se podría controlar ciertas drogas. Ahora bien, el familiar que hoy en día tiene un hijo con 17 años o que entre en prisión, ¿qué hace? ¿Quién ha fallado? ¿El sistema? Porque mira, yo en el centro de mi localidad le he preguntado a un psiquiatra, ¿tú sabes lo que es patología dual? Y me dice que no. Entonces yo me hago una pregunta. Si me dice que no sabe lo que es la patología dual, ¿cómo podría diagnosticar a mi hijo? ¿Cómo lo hace? Entendido. O sea, que desde tu punto de vista como estudioso es que falta todavía mucho para dar a conocer la patología dual entre los profesionales y entre los afectados. No es que falte mucho, es que os falta todo, ¿no? En cuanto a recursos. Claro, porque mira, la mayoría, en nuestra asociación, por ejemplo, la mayoría son madres. Mira, a mí una madre que vino al Parlamento Vasco llegó a decir, mi hijo se ha suicidado, o sea, se ha intentado suicidar varias veces. Y pero te lo dicen con lágrimas, te lo dicen con un dolor que te pone los pelos de punta. Esa mujer, a Néstor Serman no le va a entender, pero cree que si Néstor Serman, o Miguel Casas, o Carlos Roncero, o Miguel Ruiz Veguilla, como organizador del Congreso, si son capaces de trasladar esto, yo sugiero que dediquen un espacio a dar ayuda a las familias. Primero porque lo tienen que hacer con un lenguaje sencillo. Bien, yo ya sé que es complicado, pero yo puedo explicarte cómo funciona el corazón sin entrar en un debate científico. El corazón funciona como una pistola de agua. Funciona, expulsa, y se puede explicar para tontos, Todas las áreas, mira, dicen que la inteligencia es tu humildad. Y Dios no está jugando con los dados, como dice pero también hay que ser un poquito... A ver, tienes que ser científico cuando estás con científicos y tienes que saber bajar a la arena cuando estás con familiares. Yo eso lo he hecho en falta. Perfecto, entendido, lo has expresado, fenomenal, y se lo voy a mandar a Néstor luego cuando lo subamos a YouTube, que te lo mando, Regina, se lo voy a mandar a Néstor para decir, escucha el programa, que no te critican, sino que te están apoyando para que lo hagan mejor y que ayudes a las familias. Exactamente. Perfecto. Mi compañero te va a decir una puntualización. Pues venga, ya bueno, compañero amigo. Compañero amigo ha quedado. Bueno, yo sabes que cuando estamos así en la radio decimos compañeros y así nos aclaramos todo, no hay problema. Sí.
Sí, mira, yo simplemente lo que te quería comentar era, hemos hablado de las educación, policial, judicial, penitenciaria, ayuntamientos, diputaciones, las instituciones en general, ¿no? No conocen, bueno, vamos a decir que sí conocen, pero no ponen los medios para ayudar. ¿En qué consiste estos medios? Que si no los ponen, si no coordinan, esto supone para el enfermo y para las familias una ruptura. Y esto yo lo traduzco en crimen institucional. O sea, lo que no hacen las instituciones públicas es un crimen institucional. Y eso a algunos les dolerá, a algunos políticos les dolerá, pero desgraciadamente es la realidad. Y nosotros, bueno, con estos Sherman, hemos ido allí y ¿sabes cuál es el tema? Que hubo madres que luego nos vinieron, al oírnos hablar nosotros en el Congreso allí, como dijo Néstor Sherman, ¿han venido los vascos? Y, sí, aquí estamos y tal, ¿no? Porque le dijimos que íbamos a ir y tal. Nos vinieron y se les caían las lágrimas. Se les caían las lágrimas. No sabían dónde acudir, con quién estar. No sabían, o sea, estaban totalmente desmoralizadas, ¿no? Porque dice, ¿qué hago con mi hijo? Hoy, esta mañana, nos ha llamado una señora, ¿desde dónde te llamó, Regina? Desde Algeciras, ¿no? Sí. Bueno, porque Regina, a ver, yo muchas veces digo, no, yo no sé si nos ha elegido Dios a nosotros para preocuparnos de estas cosas, porque en el momento que vimos esto a nuestro hijo, jamás en la vida pudimos pensar que nos hubiera ocurrido un tema de estos, porque tenemos otros 2 hijos fenomenales, o sea, que todos y este también es fenomenal, sí, lo que pasa es que está enfermo y los que tienen que dar el tratamiento no están dando. Nos estamos metiendo 700 kilómetros semanales para ir a visitarle a nuestro hijo y esto es lo que no se puede permitir. Esto es lo que no se puede permitir porque estamos sin vivir pensando en él pues para que tenga el apoyo familiar. Entendido. Es una falta de política impresionante. Y lo que nos dijo un juez en su día, hay que sacar los colores a los políticos que dicen que hacen las cosas y no están haciendo. Te doy toda la razón. No sé si lo sabías, a lo mejor no sabes, pero estás en la casa del teléfono contra el suicidio, que tal vez ni os suene, ¿no? Porque no nos hemos presentado. Soy José Manuel Dolader y aquí el 4 de febrero hará 4 años que creamos el teléfono contra el suicidio, el 911-385-385, con 2 motivos. Uno, ayudar a tratar de salvar vidas para esa gente que te llama con esa desesperación, con ese dolor, ¿no? Que tratan los psicólogos. Aquí todos son psicólogos los que atienden este teléfono, pero luego para colocarlo en la sociedad. Y cuando te estaba escuchando a tu marido lo del crimen, es que se están cometiendo en España muchos crímenes de Estado. Yo ayer había una noticia donde se sabe 2 regiones, dos ciudades donde hay muchos más suicidios que en el resto de España, y es que decía, ¿y qué hacen las administraciones? ¿Qué hacen las administraciones que no se preocupan por investigar y por ver qué es lo que pasa? Pues de verdad que me alegro de haber hecho este programa. Yo os voy a invitar a otro más para poder hablar con más extensión, porque me doy cuenta que falta muchísimo en el mundo de la patología dual. No muchísimo, es que no hay nada. José, mira, y ya por finalizar, vas al defensor del pueblo, por ejemplo en Andalucía el defensor del pueblo ha estado allí, pero nosotros hemos ido en plan particular al defensor del pueblo diciéndole y con documentación, oye, que no se está cumpliendo esto, no se está cumpliendo esto, no se está cumpliendo. ¿Y qué es lo que nos ha hecho? Tapar, archivar el tema, porque se queda con lo que le dice la seguridad social, bueno, la sanidad. Y yo le dije a ¿por qué no nos haces un careo y nos pones aquí al responsable y a nosotros y saca las conclusiones? No es su trabajo. A ver, esto se puede admitir en un defensor del pueblo. ¿Qué es lo que tenemos? No se puede. Esto no podemos admitir como ciudadanos. Regina, te entiendo perfectamente. Y os voy a pedir un favor, que dejamos pasar estas fechas de este puente maldito que tenemos, el que se lo puede tomar afortunadamente unos días de vacaciones. Decía lo de maldito perdonar, digo porque eso nos alarga unos días, ¿no? Pero antes de las Navidades os vuelvo a invitar
y buscar otra asociación, vosotros que conocéis bien de Cataluña o de algún otro sitio, y vemos cómo también está ahí. ¿Os parece? Vamos a tratar de... Cataluña, Ibiza, Sevilla... Bueno, pues busca un par de asociaciones siguiendo. y hacemos un programa largo, ya vamos a quedar luego tranquilamente, hacemos un programa largo para darle visibilidad. Además, por si acaso faltaba algo, todas estas instalaciones, la radio, el teléfono contra el suicidio, pertenecen a un hospital de personas con trastorno mental grave. O sea, que estéis en vuestra casa, que es el hospital de Díaz Lachmann. Sí, y ya para concretar también, después, el Ayuntamiento de Mondragón, la alcaldesa que tenemos en este pueblo, sin ayudarnos, sale a la luz pública pidiendo ayuda a la Fiscalía para, como dijo... para los raterillos. Para coger a los raterillos. Y claro, tú vas donde ella y le dices, oye, sal ahora a ver si tiene los ovarios suficientes para salir a la luz pública y pedir a sanidad, porque esto es problema de sanidad. No nos atiende, no nos están ayudando, nos están parcheando de todo momento, pero maquillan las noticias. Entonces, todo esto hay que denunciar y hay que sacar. Os propongo, antes de final de año, una jornada de 3 horas. Como no tenemos dinero ni vosotros ni nosotros, vamos a hacer, nos whatsappeamos y hacemos una jornada de 3 o 4 horas con distintas entidades que Regina o cualquiera de vosotros os pido el favor que las buscáis, ya quedaremos un día en común y así damos un repaso a toda España y para saber qué es lo que está pasando y sobre todo para comprobar que hay muchas miles de familias como vosotros que están desesperados y que no encuentran ni por parte de la administración y a veces por parte de los psiquiatras, como ha pasado aquí, que no conocía lo que era la patología dual. Os invito, ¿os parece? Fuera de micrófono, perfecto, nos chateamos y hacemos un gran programa. ¿Podrías invitar a las cárceles? Porque hoy, por ejemplo, yo estaba hablando con un trabajador social en Asturias, sapó por él, sapó, pero claro, él lo que dice es que nosotros no dependemos de ello, es lo que dice Madrid. Y claro, y después te encuentras como son informes manipulados. Sí, perfecto. Informes manipulados. Entonces, todo esto tiene que salir y alguien tiene que dar... Sí, a ver, te digo informes manipulados porque a mi hijo le han dicho que ha estado en centros de menores, que ha sacado el grado escolar en prisión. Digo, Dios mío, pero si mi hijo tiene hecho el bachiller, si le queda una asignatura paternal de grado superior de informática, pero esta gente, ¿de qué va? ¿De qué va? O sea, claro, eso lo lee un juez y ya automáticamente... Entonces, ya estás perdido. ¿Quién es el médico forense responsable de que esté informando esto de esta forma? Pues ¿Qué es lo que está pasando? Queridos amigos, me ponéis los pelos de punta. Decir que mi sobrino también estuvo en la cárcel por una enfermedad mental. Que sepáis que estáis en vuestra casa y os entiendo perfectamente. Gracias. Todo lo que decís. Simplemente me vais a dejar que haga publicidad de quien nos patrocina, que es el Hospital de Díaz Lachmann, como no, calidad de vida para todos los pacientes. Corazón y Manos, una entidad social del Grupo CLECE dedicada a ayudar a las personas en riesgo de exclusión social. Y Asispa, que como digo siempre es del cuidado de las personas mayores, residencias, y ya todos vamos teniendo una edad, o sea que ya nos tenemos que preocupar por el cuidado de los mayores. Queridos amigos, de verdad ha sido un honor considerar esta vuestra casa y inmediatamente nos ponemos a chatearnos para hacer un gran programa para dar visibilidad a otras entidades. Muchísimas gracias de corazón, deseo y me alegro que os hayáis ido a Sevilla porque así todos hemos aprendido cómo mejorar estas cosas. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, queridos amigos, simplemente ya están ellos ahí en directo. Les emplazo antes de las Nochevieja para un gran programa sobre patología dual. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Encerrados tú y yo. Y las llaves que arrojaste, cuanto más lejos mejor.